Ya, bueno, yo quiero plantear un rescate. ¿Ya? ¿Un qué? Un rescate. Rescate. Hola. Gabriel fue muy demoledor al caracterizar a las universidades en el presente. Y tiene toda la razón que como institución las universidades son eso. Sin embargo, creo que no tenemos por qué renunciar a esos espacios donde sí hay conocimiento, donde sí hay equipamiento, infraestructura y creo que pueden ser utilizados, y los colegios también. ¿Ya? Les puedo contar que con un grupo de compañeros y compañeras estamos trabajando en educación popular en La Pintana. No escuelas de dirigentes, educación popular Paulo Freire, desarrollo de conciencia crítica, ¿ya? Sobre varios temas. Y le hemos ido a pedir a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que apoye esta iniciativa y que tire un preuniversitario allá, pero no en la universidad, sino que allá en La Pintana. Todavía no nos responden, ¿ya? Pero yo tengo la esperanza que nos van a responder, ¿ya? Va a parecer que estoy dando un aviso, pero estoy también haciendo una pregunta. Este 25, la Universidad Abierta de Recoleta organiza un encuentro de memoria de trabajadores y trabajadoras del tiempo de la Unidad Popular, concretamente sobre los cordones industriales y otras experiencias similares de poder popular, de poder comunitario por la base. Entonces pregunto, porque me encargaron que consiguiera una compañera que hubiera estado involucrada en ese tiempo, ya para este día 25, si alguien conoce, que pase el dato. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay espacios a los cuales no tenemos por qué entregárselo al poder establecido. Aquí creo que varios de nosotros y nosotras o fuimos de la universidad o estamos en la universidad y creo que es una pelea que también hay que dar ahí, de que esos espacios también son del pueblo. Y hay una frase del Che que todavía es un poquito temprano para decirla, pero la voy a decir igual. La universidad debe pintarse de verde, de rojo, de amarillo, porque si no entrará el pueblo y la pintará del color que quiera. Para eso falta un poquito, ¿ya? Pero quienes estamos acá, creo que no tenemos por qué entregarle los espacios universitarios al poder establecido. Hay que pelear ahí también. Eso. ¿Ya? Y ahí... Bueno, me imagino que para llegar a este ciudadano soberano, crear la esperanza de la autorrepresentación, que para muchos de nosotros puede ser el hombre autogestionado también. Es un proceso lento, porque falta bastante tiempo. Durante ese proceso lento pueden pasar muchas cosas, me imagino, como un nuevo estallido, una revuelta, tal como ha pasado a lo largo de la historia, como usted lo ha dicho muchas veces. Cada vez que sucede, cada vez que el pueblo se levanta, cada vez que el pueblo alza la voz, existe un dispositivo que es el encargado de hacer el desangramiento en el fondo, porque en el fondo el pueblo siempre es el que pone la sangre en este juego de poder, y así ha sido históricamente. Ya que existe una esperanza, y yo personalmente sí la creo, de un ciudadano soberano, autogestionado. Creo que es un proceso lento, pero podría llegar algún día. ¿Existe alguna esperanza para que esa dinámica que se ha repetido a lo largo de toda la historia, que es la dinámica del desangramiento del pueblo cuando estalla, ¿cierto?, no se vuelva a repetir, pensando en que el Estado y los aparatos, los dispositivos están hechos históricamente, han estado creados también para eso? ¿Existe alguna esperanza como para que el pueblo no vuelva a desangrarse en ese proceso hacia allá de lograr ese ideal del hombre autorrepresentado? ¿Sí? Bueno, son varios los problemas y todos requieren de un análisis detenido. Y los planteamientos acá, naturalmente, de enfatizar la organización cooperativa, comunitaria, local, es válido de todo punto de vista. La necesidad de que también las universidades no se nos escapen al control popular, estoy de acuerdo en principio en eso. Pero hay que tener mucha claridad en términos de lo que en la época de la comunidad popular llamábamos, porque estamos preocupados de analizar las cosas,
lo que llamamos el carácter del tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Siempre se hablaba en esa época el carácter del período. ¿Es cierto que hay que hacer la revolución ya? Nos preguntábamos en esa época. Si es cierto, ¿cuáles son las condiciones reales como para intentarla, jugárnosla? Yo creo que esa pregunta sigue siendo válida, ¿no?, al día de hoy. Y al examinar la situación está muy claro cuál es el problema de fondo que hay que resolver. Y hoy día está claro: o nos autoeducamos, o nos autodesarrollamos en dignidad y soberanía, o vamos a repetir la historia de 200 años que no ha conducido a ninguna parte. Esa es la tarea de fondo. La segunda cuestión, que es casi la pregunta táctica, si empleamos el lenguaje: ¿cómo lo hacemos y por dónde empezamos? Y ahí está otra vez el gran análisis. Vamos a empezar como lo hicimos en el pasado, disputándole al Estado y a la burguesía los espacios que ellos controlan, tomándonos los espacios, o vamos a desarrollar nuestro espacio donde ya estamos instalados, que es donde vivimos. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? ¿En el espacio institucional creado por nuestros enemigos? Todos los variantes que tienen. Claro, la universidad, la Academia de Humanismo Cristiano, viene de la ONG donde yo trabajé 20 años y que hicimos trabajo de terreno con la población. Y ahí descubrimos la importancia de la soberanía. Ahora es una institución, es una academia que tiene problemas económicos, graves problemas económicos. Yo conozco de cerca, si conozco algo sobre la universidad. Bueno, ok. Pero la pregunta es, ¿dónde nos vamos a hacer fuertes? ¿Dónde estamos viviendo hace tiempo y que nunca nos hemos hecho fuertes de allí? ¿O vamos a disputarle los espacios al enemigo, desalojando al enemigo de ahí, cambiando todo? Es cuestión de táctica. ¿Qué es lo primero? ¿Construimos nuestro poder o destruimos el poder del enemigo? Ese es el dilema. Nos acostumbramos siempre a pensar en el enemigo y inflamos el enemigo, ¿no? El enemigo es perverso y es poderoso a nivel de imperialismo, poder de burguesía, del Estado, en todas partes. Lo inflamos como enemigo y nosotros, claro, víctima, nos desinflamos como poder alternativo. Entonces, claro, en esa situación hay que tomarse el poder enemigo y no fuimos capaces. Ni como partido político que se respetó la ley, la UP, ni como partido político que se jugó en la calle, desarrollar el movimiento popular y después acción militar como el MIR, donde estábamos el maestro y yo. Fracasamos ambos. Y en los dos casos olvidamos que, como dijo Luis Emilio Recabarren, el pueblo solo es fuerte donde vive junto consigo mismo y trabaja. Por eso es que Recabarren planteaba la educación popular para fortalecer las sociedades comunales y mancomunales, que son comunales, pues. Y decía una cosa que es importante, que tiene que ver con lo que plantea el maestro, no sé tu nombre, no lo recuerdo, de Barba, la cuestión de las cooperativas. Si hay una historia larga en Chile, es la historia de lo que, cuento corto, ¿no?, se llamó el Fondo Comunitario. El fondo comunitario es el fondo que una comunidad forma o tiene. Forma o tiene. Tiene una tradición de miles de años. La idea del fondo comunitario. En el derecho comunero español, pongo un ejemplo. El fondo comunitario era un fondo de toda la comunidad. Entonces, por eso que el salario que se pagaba en esos lugares, el patrón le pagaba una fracción, una parte del salario al trabajador individual para que él viviera él con su familia, que es el concepto clásico de salario. Pero el patrón tenía que pagar la otra parte del salario a la comunidad donde vivía el trabajador. El salario originalmente, desde el punto de vista del derecho comunero, tenía esa doble dimensión. El patrón tenía que pagar al individuo y a la comunidad donde vivía.
Por eso aparece el concepto de fondo de comunidad. ¿Quién administra el fondo de comunidad? Pues la misma comunidad. Por eso surgieron en Chile, cuento corto, las sociedades mutuales, que vienen del derecho español. Quienes primero lo construyeron un fondo de comunidad para autoadministrarlo fueron los trabajadores portuarios, por 1820 y tanto, incluso antes. Y esos trabajadores portuarios con ese fondo de comunidad financiaron lo que decía Recabarren, el desarrollo de su inteligencia. Crearon escuelas propias. Escuelas propias. Fíjese que la Federación Obrera de Chile, que seguía las instrucciones de Recabarren, tenía cerca de 40 escuelas que ella misma creó, administró, les dio programas de estudio, contrató a los profesores, evaluó a los alumnos y evaluó a los profesores en comunidad, en asamblea abierta. La vieja Foch tenía una política educacional. Se asoció por eso con los profesores, se asoció por eso con los alumnos. ¿Cuál era el eje central de esa alianza? El fondo de comunidad. Y ese fondo de comunidad llegó a ser tan potente, estoy hablando de 1820, 30, 40, en el caso de los trabajadores portuarios, por ejemplo, tan potente que la oligarquía mercantil, digamos, la gente, los mercaderes, los ricos, le pedían préstamos a ese fondo porque no había otro fondo de capitales que el fondo de comunidad de los trabajadores. Por eso es que comenzaron a presionar para apoderarse del fondo de comunidad. Pero las mutuales lo defendieron. Y con ese fondo no solo aseguraron su previsión, la salud, las cuotas mortuarias, cuando queda viudo el trabajador, que es viuda la compañera, financiaba todo lo típico del fondo previsional. Pero al mismo tiempo, la autoeducación. Las mutuales tenían escuelas propias, tenían imprentas propias, periódicos propios, editoriales propios, y se publicaban su pensamiento a través de eso. Por eso Recabarren recorría todo Chile dando conferencias a las sociedades mutuales, creando periódicos, administrando imprentas y editoriales. Entonces el pueblo se autoexpresaba en base a su fondo de comunidad. Y con ese fondo de comunidad construyeron casas para albergar la mutual. Se llamaron Casas del Pueblo. Y la Casa del Pueblo tenía un gran auditorio, que habían 200, 300 personas. Tenía una imprenta, tenía una secretaría, una oficina para un abogado, tenía profesores, tenía una escuela. Entonces el fondo de comunidad se autoadministraba. Esto es muy importante. El poder comenzó a definirse de 1960 en adelante, no por la clásica idea que el que tiene un fusil, ¿verdad?, aplasta al que está abajo, que tiene el poder entendido como violencia física, domina al otro que no tiene. Por eso el poder se definió como una flecha que baja. No. Ahí el poder surgió y se definió en los años 1960, cuando se dieron cuenta de Estados Unidos que el movimiento de los negros, que ganó la pelea por los derechos civiles, no solo era pura lucha, instinto de lucha y pelea callejera, tenían fondos, se autoeducaban, tenían editoriales, tenían libros, era un movimiento inteligente, era racional. Y ahí cambiaron los sociólogos norteamericanos cambiaron el concepto de poder. Poder no es solo tener las armas o la ley, sino, fíjense bien, saber administrar fondos, los recursos propios. Eso no significa el dinero solamente, es manejar la propia inteligencia. Los recursos colectivos, porque en una comunidad no falta, ¿verdad?, el artesano que construye casa, no falta el gaffiter, no falta el profesor, no falta el pintor, todas las inteligencias se juntan ahí. Y ese es un poder que es bien organizado, bien administrado, administración de recursos se llama eso, es poder, eso es poder. Y eso es lo que los negros demostraron en Estados Unidos al gobierno norteamericano. Nuestro poder no es la calle, nuestro poder es nuestra inteligencia organizativa, administración de recursos, definición de principios, libros. Por eso en Chile las sociedades mutuales tuvieron fondos propios poderosísimos. Y la inteligencia del pueblo se fue
desarrollando al punto que por 1912 Recabarren se dio cuenta que el pueblo podía dictar una constitución, sabía administrar sus recursos, sabía autoeducarse, sabía plantearle problemas al Estado, podía redactar una constitución, y él mismo redactó un proyecto de constitución en el año 12. Y en el año 21-22 volvió a escribir otro proyecto de constitución. Y todo ese proceso terminó en el año 24, en marzo del 24, cuando los trabajadores, los estudiantes, los profesores se autoconvocaron a una asamblea constituyente para darle al país una constitución. Y la realizaron en Santiago, Teatro Municipal. Y sacaron no un texto constitucional, pero sí, como igual que dirían los expertos, ¿no? 12 artículos, ¿no?, de los fundamentos que debiera tener un Estado chileno. Les menciono dos, para no ser lateo, de los 12. Dos. Uno, que acordaron que todo partido político, todo representante del pueblo debiera ser responsable ante su propio pueblo. Le aplicaban el viejo juicio de residencia. Eso lo acordaron. Segunda decisión de esta asambleíta, que fue una gran asamblea, 2.400 delegados en el Teatro Municipal, hay que abolir el ejército. En tanto es el gran enemigo del pueblo. En ese tiempo lleva masacrando al pueblo. Hoy día, ojo paréntesis, el ejército no ha querido masacrar. No. 3 veces, igual que San Pedro, ¿no?, negó lo que quería Piñera. Piñera quería que el ejército saliera a la calle. No lo dijo para que masacrara a ese enemigo poderoso, dijo Piñera, que era el mandanaje, o sea, nosotros en la calle. Y ese general, que ahora es comandante en jefe, ¿no?, a cargo de eso, general Iturriaga. Si usted está en guerra, le dijo al presidente, al generalísimo, si usted está en guerra, yo no. Yo soy un hombre de paz, estoy feliz, le dijo Iturriaga. Y usted sigue en la trayectoria de este ejército, no han querido salir a la calle a masacrar, bajo pretexto que nuestra tarea no es el orden público, no nos corresponde. Lo llevaron a la Araucanía, ¿no es cierto?, para imponer orden. Fueron con abogados para decir, no nos corresponde el orden público. Primera vez en la historia que ante un problema constituyente como este, el ejército no nos masacra. En el siglo XIX nos masacró 6 veces. En guerra civil. Porque en el siglo XIX la ciudadanía tomó las armas para exigir el cambio de la Constitución del 33. Por eso hubo guerras civiles. Las perdimos todas. Lamentablemente las 6 guerras civiles, hasta la de Balmaceda, que también fue por lo mismo. Pero ahora este ejército no nos masacra. Por todo lo que han aprendido, porque hoy día hay que tener presente eso. Los oficiales del ejército estudian no solo lo que estudian en la academia militar, estudian posgrado en las universidades chilenas y extranjeras. Cambridge, Harvard, en Francia, en Chile. Yo le hice clase a coroneles y generales en la Universidad de Santiago. Si están sacando magíster y doctorado en ciencias sociales, ¿ustedes creen que no están deliberando? Con ese nivel de conocimiento, están deliberando. Calladito, no pueden hacerlo públicamente, está prohibido por Constitución. Pero lean, el general jefe anterior, Ricardo Martínez, creo que se llamaba, escribió un informe de 150, es un libro de 150 páginas, que no se lo han publicado, pero circula por internet porque lo entregó a los medios. Lean. Lo primero que dice, entre otras cosas, su premisa fundamental, el ejército de Chile se debe, obedece y se debe a la nación chilena en su conjunto. Eso se discutió en 1829, cuando Portales y compañía dijeron, ¿verdad?, crearon un ejército esencialmente obediente y no deliberante para que obedeciera a los golpistas, a Portales y Prieto. Entonces, ¿qué respondieron los generales del ejército patriota? Que era democrático.
Les cuento esta historia porque nadie se cuenta. Hicieron una asamblea los oficiales. Discutieron públicamente cómo iban a responder al golpe de Estado de Portales y compañía de Araya Vizcay, que se venía encima. Y sacaron una declaración pública, el acta de esa asamblea democrática de todos los oficiales de la guarnición chilena del Ejército Patriota, que acordaron en síntesis: uno, que el ejército se debe a toda la nación, no a un pueblo en particular. Está empezando Santiago. No vamos a obedecer a Santiago. A nombre de todo el pueblo chileno vamos contra Santiago. En segundo lugar dijeron: nunca vamos a disparar contra nuestros hermanos del pueblo. Nunca. No lo hicieron. Y agregaron otras cosas más. Ese ejército patriota era demócrata. Estaba de acuerdo con la soberanía popular. Apoyó las revoluciones de los pueblos. Se planteó contra Santiago, contra Portales. Fusiló a Portales. Se cuenta el fusilamiento de Portales como si fuera un crimen nefasto de los traidores contra del coronel Ridaure contra Portales, ¿no? Y justifican que a los oficiales de ese ejército que fusiló a Portales los descuartizaran, los degollaran, le quitaran las extremidades, las dispararan en distintos pueblos. Descuartizamiento de muertos, violación de los derechos de los muertos. Y sin embargo la historia nos muestra eso como era necesario porque estos eran traidores. Ese ejército patriota que perdió Vizcay fue dado de baja todo. Los mandaron a la calle sin pensión por el ejército de Portales. Por eso que el texto constitucional dice: el ejército que organizó Portales, del 33 en adelante, es esencialmente obediente a las leyes de la Constitución vigente, que era ilegítima, y no deliberante. Todas las constituciones chilenas, el 33, todas las que siguen hasta la del 80, inclusive la del 22, y con toda seguridad la que va a llegar el Partido Republicano, plantea lo mismo: el ejército es esencialmente obediente, es decir, mecánicamente obediente al gobierno de turno, y no delibera, son máquinas. Eso es lo que hoy día lo están pensando los milicos 2 y 3 veces. Por hacer eso les pasó lo que les pasó con los derechos humanos. 400 presos, ¿verdad? Un desprestigio internacional, un odio generalizado a la población al crimen que cometen los soldados cuando atacan. Por eso nos están masacrando. ¿Qué significa eso? Que la Alameda, que hablaba Allende, está abierta. Está abierta. Tenemos que seguir avanzando. Primera vez que no nos masacran en una situación como esta. Bueno, por eso, dos cosas. Uno, la cuestión del fondo de comunidad. Hasta el año 1924, cuando cerró la ley 4054 del seguro obrero, los fondos de comunidades de las sociedades mutuales los administraban los trabajadores. Y ese fondo yo lo estudié, sumado todos los fondos de las sociedades mutuales, triplicaban el fondo que tenían los bancos nacionales. La burguesía controlaba apenas, diría uno, poco menos de 1/3 del capital nacional. Los 2/3 eran de los trabajadores, administrados por ellos mismos. ¿Qué hizo la ley 4054? Creó el seguro obrero. Estatizó los fondos de comunidad. Los pasó a administrar la Caja del Seguro Obrero, es decir, el Estado, en convenio comercial con los bancos privados. Eso lo estudié. Ahí perdimos el control del fondo de comunidad. Si atendemos lo que dije, la definición de poder, perdimos la capacidad de administrar fondos propios, que es la esencia del poder. Se estatizó. Y los políticos administraron eso y se hicieron famosos. La ayuda al pueblo, las reformas para que el pueblo lo pase mejor, la protección de las mujeres, la protección de los niños. ¿Con fondos? ¿Qué fondos? De los trabajadores, que lo administraban ellos. Y ahora con Pinochet los fondos pasan a manos privadas.
Y la suma de los fondos previsionales nuestros, si suman los fondos de la ISAP y de la AFP, donde están nuestros fondos, son cerca de 350 millones, 50.000 millones de dólares. Es una suma estratosférica. Ustedes saben que en todo el mundo, el capital financiero que domina el mundo en este momento es la forma hegemónica del capitalismo al día de hoy, ya no es el capital industrial, es el capital financiero. El 75% de los fondos que componen el capital financiero que domina el mundo son fondos de previsión. Son fondos nuestros. Fíjense que los fondos de la Ontario Teachers Fund, que son los fondos provisionales de los profesores de la provincia de Ontario de Canadá, ese fondo es dueño de todas las compañías de alcantarillado y agua potable de Chile, menos las del Agua Andina. Todas las empresas de este tipo están en manos de este fondo canadiense y de los que están con Agua Andina. Solo una se escapa, que pertenece a la municipalidad correspondiente y por tanto a la comunidad correspondiente, que es la de Maipú. La famosa, ¿cómo se llama? SMAPA. Que yo hice toda una historia de SMAPA, etcétera, etcétera. La única que tiene el problema es que trabaja con napas subterráneas, entonces es un agua muy cargada de minerales. No es tan sana, por lo mismo cuesta mucho refinar. En cambio, Agua Andina trabaja con agua de la cordillera, que son limpias. Pero fuera de eso, es una empresa municipal que la comunidad la ha defendido con 3 alcaldes ya para que no sea privatizada. En asamblea pública, en cabildo abierto. Es muy linda la historia de SMAPA en ese sentido. Por un lado, rescatar la importancia de los fondos. Los fondos de la ISAPRE y la AFP son nuestros, pero no sabemos administrar nuestros fondos y los administran otros. Y algunos diputados, diputaditas, quien sea, con todo respeto lo digo, pero que luchan para que saquemos los fondos, sexto retiro, dice actualmente ella. ¿Qué hacemos con los fondos? Compramos autos. Se disparó la compra de autos. ¿Dónde va esa plata? Al retail. Los fondos de la AFP que sacamos pasan por nosotros, pasan de nuestros fondos al retail, estamos financiando el retail. No sabemos que tenemos fondos, no sabemos administrar nuestros fondos. Eso es lo que hay que aprender. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Por un lado. Y por otro lado, respecto al ejército, hay que estudiar el ejército fríamente, objetivamente, qué es lo que está pasando hoy día. Recordar que este ejército en 2 oportunidades apoyó al pueblo para que éste dictara su propia constitución. El año 1823 hasta el 30, el ejército patriota apoyó el proceso constituyente popular. Ellos funcionaban en la asamblea. Les cuento una pequeña anécdota como un ejemplo. El año 28, 29. No, el año 22, 23, perdón. El año 22, 23 se revela Concepción contra O'Higgins, lo quieren mandar al exilio, juicio de residencia. El general Freire, que estaba en Concepción, lo apoyó. O'Higgins, que estaba en Santiago, dijo, organizó su tropa para pelear con Freire. Y la tropa en Santiago le dijo, no, nosotros estamos con el pueblo. Y O'Higgins quedó solo. Entonces O'Higgins mandó una carta al coronel Jorge Bochef, francés de origen, que había peleado con Napoleón y el comando de Napoleón, que estaba amando la guarnición de Valdivia. Y O'Higgins le manda una carta, coronel Bochef, yo soy general en jefe, véngase a Santiago porque vamos a luchar contra Freire. Y Freire, que está en Concepción, rebelde, le manda una carta al general Bochef, véngase a Concepción que vamos a luchar contra O'Higgins. ¿Qué hizo Bochef? Fíjese en la lógica del ejército patriota. Convocó un cabildo abierto. Toda la comunidad de Valdivia, reunida la comunidad, les leyó las 2 cartas. Deciden ustedes a quién apoyan. Y por unanimidad democrática, la comunidad de Valdivia dijo, traigo. Y Bochef se fue.
a Concepción. Ese ejército patriota funcionaba, repito, en una asamblea. Por eso sacaron un acta pública. Frente al ejército rebelde de Portal y compañía. Y el año 24 son ellos los que convocan a una asamblea constituyente. Y mandaron cambiar a Alessandria al exilio. Y mandaron a toda la clase política a su casa, corriendo, porque estuvieron medio y se arrancaron corriendo. Disolvieron la presidencia y disolvieron el Congreso Nacional. Y acto seguido sacan un manifiesto al país, que nadie los conoce porque en esta historia no se cuenta. Ese manifiesto al pueblo de Chile, ¿qué decía? Por los oficiales jóvenes que habían dado el golpe de Estado. Nosotros, fíjense bien lo que dijeron, dimos este golpe no con fines de derribar a nadie y proponer a otros, sino por razones puramente quirúrgicas. Queríamos extirpar la gangrena política que estaba inficionando el Estado Nacional. La gangrena política de los partidos parlamentaristas de la época. En segundo lugar, dijeron, no vamos a gobernar nosotros como ejército. No vamos a poner un caudillo o un dictador. Lo que vamos a hacer es convocar al pueblo a una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo con su voluntad soberana dicte la nueva constitución. Eso lo hicieron los milicos en septiembre de 1924. Lo hicieron. Eso fracasó por muchas razones largas de explicar, pero digamos solamente los generales no apoyaron eso. Esta fue una revolución hecha por los coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los subtenientes, los oficiales jóvenes. Los generales, que habían sido designados por la oligarquía en su carrera militar, actuaron de otra manera, no se plegaron, se escondieron y después, bueno, hicieron fracasar la revolución. Buscaron el apoyo del pueblo, hablaron con Recabarren estuvo de acuerdo. No les creía, yo no creo que los asesinos del pueblo, ¿verdad?, ahora vengan con este cuento de la Asamblea Constituyente. Pero al final tuvo que aceptarlo. Y había mítines donde había miles de obreros, donde estaba Recabarren y el capitán Millán, Carlos Millán, que representaba a la Junta Revolucionaria. Y los trabajadores ferroviarios, los más radicales y puntuosos, hicieron homenajes al capitán Carlos Millán. Hubo un acuerdo, aunque parezca increíble, entre la clase trabajadora, en la época de Recabarren, y el ejército para hacer una revolución donde el pueblo iba a dictar la constitución. Esa historia no se cuenta, no se conoce. Ese manifiesto del 11 de septiembre de 1924, fíjense, el 11 de septiembre, en que se convoca al pueblo una libre asamblea constituyente después que mandaron cambiar a Alessandri y a todos los políticos del Parlamento. Me costó un mundo encontrar el documento, hasta que lo encontré y lo publiqué en un libro sobre el ejército. ¿Por qué digo todo esto? No es para que haya que creerle ahora al ejército, es que nosotros tenemos que diseñar la política soberana, como queremos el ejército que sea. Dejemos de aplaudirlo por su paso ganso, ¿no?, y las heroicas batallas de Chacabuco, Chorrillos, Miraflores, etc. Está bien, lo hicieron. Dejemos de odiarlo por las matanzas y las masacres que hemos hecho. Somos pueblos soberanos, tenemos la necesidad, la posibilidad de nosotros definir cómo queremos que sea el ejército. Nos están dando la oportunidad, no nos están masacrando. Entonces, en nuestro desarrollo como pueblo soberano tenemos que dictar políticas económicas, políticas educacionales, políticas militares, políticas hacia los políticos. Y eso hay que pensarlo. Y tenemos de aquí a diciembre, antes del voto de rechazo, supongo, tiempo para pensar mucho. Yo creo que es muy bueno aquí lo que están haciendo ustedes. Y están haciendo muchos grupos y comunas enteras a lo largo de Chile. Acá una. Ahí aún esto. Yo he querido. Sí, aquí la mano. Acá, el Nacho y Nico. Ya, mi nombre es Adolfo, soy poblador de la población La Legua. ¿Volador de? De la población La Legua. La lengua. La Legua, sí.
Antigua, vieja, Sí, usted habla de la dignidad del poblador y el ejemplo que dio del niño, este niño francés, que un niño digno, que un ejemplo. Pero estamos en un momento súper importante que, como dice usted, el ejército no nos ha vapuleado, no nos ha arrasado, pero tenemos otro flagelo, flagelo, otro enemigo, que es el alcoholismo y el narcotráfico, no tan solo donde yo vivo, en muchas poblaciones. Históricamente, la lucha del trabajador, el trabajador digno, se ha encontrado con esto, por ejemplo, el alcoholismo en esos años. ¿Cómo lo ha superado? ¿Cómo superamos que el poblador no caiga en esa indignidad de la extrema alcoholismo, de la agresividad entre las familias populares? Porque eso está y cuesta que esas familias puedan ejercer el poder soberano si están sumidos en ese problema, donde no tienen tiempo para recrear, no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo, tienen que trabajar y están embrutecidos, y mucha agresividad entre las familias, con pocos vulnerados históricamente, estigmatizados, ¿cierto? Y donde la misma izquierda también ha estigmatizado a ese poblador, donde a veces no lo apoya y no lo pone adelante, donde le ponen un manifiesto y le dicen: sígueme, este es el camino, y si no me sigues tú eres el lumpen, estás equivocado. Entonces también yo siempre doy este ejemplo porque falta una autocrítica también en el mundo de la izquierda, toda la izquierda, hasta la izquierda revolucionaria, donde pasan a ser los caudillos y también son culpables de que el pueblo se haya perdido esta dignidad histórica, como usted la menciona con ese ejemplo del niño, que yo lo rescato. Entonces, dentro de la historia, ¿cómo superamos o existen ejemplos de superación de ese enemigo que tenemos ahora, que es un enemigo fuerte, que probablemente no es el ejército, pero dentro de las poblaciones ellos ponen las políticas, tienen un poder popular. Cuando no lo pone el Estado, lo ponen ellos. Entonces, y a veces cuesta hablar por seguridad. Entonces, ¿cómo superamos eso, profesor? Es buenísimo el punto que pone usted, De ahí, compañero, te iba a decir, no encuentro su término apropiado. Es buenísimo el punto porque es muy profundo, va al fondo de nuestra visión de cambio, de pueblo, de comunidad y de revolución. Porque es cierto lo que tú dices, todo el movimiento de la época de Recabarren, tú puedes leerlo en los diarios, porque había miles de, como tenían imprentas propias, había miles de periódicos, ¿no? Incluso las hojitas que sacaban los payadores también con los mismos sentidos. Bueno, que queda claro, nosotros somos decentes. Las sociedades mutuales están la gente decente, ¿verdad? Nosotros hacemos política por decencia. Por eso Recabarren tenía un discurso contra el alcoholismo terrible, condenatorio. Y yo estudié el problema, perdón la cosa doméstica íntima, porque mi familia estaba compuesta de 7 hermanos, los 4 mayores tuvieron que trabajar para financiar una casa que no alcanzaba para las 11 personas que vivíamos ahí, y los 3 menores pudimos estudiar porque los mayores trabajaban. Entonces los 4 mayores eran obreros, 2 mujeres y 2 hombres. Y los 2 hombres, porque se frustraron, porque no pudieron estudiar, pero eran obreros, bien pagados, qué sé yo, etcétera, bien calificados, pero la frustración los convirtió en borrachos. Mis 2 hermanos mayores alcohólicos. Uno murió a los 32 años de, ¿cómo se llama esta enfermedad? Claro, no cirrosis. Y el otro fue a parar al psiquiátrico de Delirium Tremens. De ahí salió después, pero para mí el alcoholismo está en mi propia casa. Mis 2 hermanos mayores, gente muy inteligente, pero frustrados por problemas. Ya. Entonces, ese tema lo he tenido muy metido adentro toda mi vida y lo estudié cuando Recabarren sacó ese discurso. Me llamó la atención porque ellos estaban en otro nivel y estos son, como tú dijiste, lumpen, la es de la sociedad. Y todos los periódicos de izquierda condenan a los alcohólicos, a las prostitutas, ¿verdad?, a los delincuentes, y de una manera que los excluye. Es una segunda explotación de sus propios hermanos contra esta gente. Yo estudié el problema de los borrachos, siempre he estado por escribir un libro, Ser borracho en la historia de Chile,
Tengo el material porque lo apunté, pero todavía ya no tengo tiempo para escribirlo. Por mucho que me hable desde el alma. Pero estudié en la época de Cabarén, resultó que, la cifra exacta, eran cerca de 2 millones de borrachos consuetudinarios en Chile. En la época que los borrachos estaban botados por las calles. Los cónsules extranjeros que envían informes, por ejemplo, a Inglaterra, yo lo leí en Inglaterra. Tú vas caminando por Valparaíso y ves borrachos tirados en las calles a la zona de 3 o 4 por cuadra. Yo salía de mi casa para ir a la escuela, tenía que zigzaguear, driblear, como diría un futbolista, a los borrachos, hombres y mujeres tirados en el suelo al lado afuera de mi casa. Mi población, que era nada más que 11 cuadras de largo por 2 de ancho, era chica, aparecieron 4 expendios de bebidas alcohólicas que estaban llenos mañana, tarde y noche. Entonces, el alcoholismo fue terrible en la época de 1900 más o menos hasta 1950 aproximadamente. Fueron 50 años de alcoholización brutal del pueblo chileno, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Yo veía la puerta de mi casa de una señora que le decían la Tampioca. Por decir tampoco decía Tampioca, le pusieron una Tampioca. Se emborrachaba por lo menos 2 o 3 veces a la semana y dormía en la calle con su compañera, eran inseparables, pero dormían juntos. Entonces, mi problema era cómo se explica eso humanamente. No tenía el caso de mi hermano. Y por eso me puse a explorar qué pasaba con este pueblo alcoholizado, reventado, enfermo en la calle. De las parejas de borrachos, donde el hombre acostumbrado a pegarle a su mujer y la dejaba marcada en la cara, había una mujer que le decían ay, se me olvidó el nombre, tenía varias marcas de cuchillo, que su marido le hacía. Era una mujer rubia, buena moza, de ojos azules, pero maltratada. Llamábamos a la policía cuando le estaba pegando, llegaba la policía y ella como gato se tiraba encima de la policía, este es mi hombre. Esa historia yo la estudié, la sentí, la viví, yo mismo no, pero mi población. Y no está contada. Por eso me encantó mucho tu punto de vista, porque es la reivindicación de un pueblo reventado, no por sí mismo, es reventado, porque ¿qué pasó? Que en ese periodo de Cabarén, con tantos borrachos, vender vino se convirtió en el gran negocio de las viñas chilenas. Es el periodo que las grandes viñas se convierten en producción en masa. La Santa Rita, la Santa Carolina, qué sé yo, etcétera, y otras más. Entonces ellos mismos generaban el pueblo corrupto porque enseguida le vendían para su vicio, la prostitución, el trago, ¿verdad? Las casas de juego. Porque los pobres reventados juegan a la suerte su destino. Y juegan lo que tienen, pierden su salario, pierden todo. Todo eso fue fomentado y fue un factor de enriquecimiento de la oligarquía chilena. Ahí construyeron conventillos, ¿no es cierto? La tía rica, o sea, le empeñaban las cosas, los expendios de bebidas alcohólicas, etcétera, 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 las casas de juego. La peor explotación chilena, que enriqueció a la oligarquía chilena en un momento de crisis para ella, fue la explotación de los borrachos. Eso es lo peor que puede decirse de una oligarquía. Ustedes se fijan un poco, ¿por qué permitieron en Chile que ingresaran todos los inmigrantes peruanos, bolivianos, venezolanos, haitianos, etcétera, cuando teníamos una tasa de desempleo de 7%? Es obvio, los inmigrantes van a aumentar la tasa de desempleo, la tasa de salario va a bajar, las necesidades de empresa pueden ser verdaderas tiranías, y ahora tenemos el problema de una alta tasa de desempleo, una tasa alta de delincuencia, porque si el salario no garantiza rentabilidad para la gente pobre, el delito sí la garantiza. Sí la garantiza. Hicimos estudios nosotros. ¿Cuánto ganaba un ladrón? ¿Cuánto ganaba un obrero? Se lo come el ladrón. Los traficantes de droga en las poblaciones, ¿verdad?, tienen mucha plata.
tienen mucha plata. Y como saben que tienen plata, pero están traficando droga, entonces le dan regalos a la comunidad poblacional. Camisetas para el club deportivo. Financian esto, lo otro, becas para los niños, se hacen simpáticos y así los protegen. De vuelta los protegen. Y se hacen señores, y por eso es que tienen funerales ahora ostentosamente a balazo limpio. La política de la oligarquía para ganar plata no tiene límites. Y si nosotros no nos oponemos a eso, la gran pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Y ahí lo único que sé, que yo aprendí de chico, es que el borrachín de la casa era un ser humano, que tenía sentimientos, tenía una frustración. ¿Cuál es la única manera de resolver eso? Por un lado, darle la oportunidad educativa que no tenían en la época de mi tiempo. Darle la oportunidad de un empleo permanente, no precario, no temporal. Porque si tienes un empleo precario, no tienes garantía de futuro. No sabes manejar tu futuro. Y si una persona no tiene futuro, no tiene nada, se suicida. O se emborracha, o se droga, o se pone violento, destruye todo lo que pilla. Nuestra política de soberanía incluye, yo creo, una enorme política hacia el ejército, hacia la educación y a nuestros queridos compañeros reventados. Es tarea nuestra. El sistema no va a resolver eso nunca, porque le conviene. Yo tuve que hacer una investigación sobre las drogas, la encargó Sally Melo del bosque. Hice la investigación y ¿qué pude descubrir? Ahí. Que la droga entra masivamente a Chile, permisivamente a Chile, justo en el periodo de la mayor crisis de la dictadura, 85, 86, 87, que coincidió con las grandes jornadas de protesta. Una de las cosas que fue, ya está eso, ya es un secreto que todos lo sabemos, que la lengua la destruyeron con eso. Fue la única forma de destruir una población combatiente histórica, fue con el tema del narcotráfico. Porque el alcoholismo ya perdió fuerza por esa época, claro. Y entra la droga, que es más violenta en el escapismo interno que uno puede conseguir con eso. Fue clarito, yo lo descubrí en el bosque, que la droga entra en las poblaciones, no entra en el barrio, en las poblaciones a partir del 85, 86, 87. Y aparecen las familias movidas, o sea, las familias que trafican, que no las reprimieron. Reprimieron más al drogadicto que a las familias movidas. Y seguimos la pista al drogadicto, la historia del drogadicto, y descubrimos cosas interesantes. El drogadicto, ¿verdad?, entra en una espiral, ¿no?, una caída al abismo, digamos, que no para. Entonces comienza a robar para comprar droga. A la hermana, al papá, a la mamá, lo echan de la casa, sigue robando por otros lados. Todo el mundo comienza a rechazarlo porque era un ladrón, era un drogadicto, lo expulsan. El sentimiento de expulsión, de pérdida del vínculo social, en ellos produce una reacción y comienzan a salirse de la droga. Entonces, ¿qué descubrimos? Que ningún procedimiento de rehabilitación del Estado, solidario entre la gente, de la psicóloga, qué sé yo, de los servicios públicos, daba resultado en la rehabilitación. Solo el drogadicto que cubría todo el ciclo, cuando ya quedaba convertido en un estropajo, reaccionaba. Y el discurso del que reacciona es el más convincente para el que está comenzando a drogarse. Esto es lo que descubrimos en esta investigación que tú conociste, ¿no? Hicimos para la comuna de Bosque. Pero, ¿quién tiene que hacerse cargo de nuestros compañeros pobres, reventados, diría yo, que están próximos al suicidio? El Estado no lo va a hacer. No es capaz tampoco. No es capaz de controlarse ni siquiera los hogares de menores que tiene. Tarea nuestra. Solo la solidaridad local, comunal,
puede hacer. Hay en eso muchos ejemplos y la historia enseña que quienes normalmente toman la iniciativa en eso, en pueblos desde el medioevo en adelante, son las mujeres. Las mujeres históricamente han sido las grandes tejedoras de comunidad. Y empiezan por los niños, siguen por los enfermos, siguen por los locos. Qué linda esa historia. Yo no la he investigado, pero una historiadora inglesa, otro día le puedo dar el nombre porque es muy lindo el libro que escribió, cuenta esa historia. Cómo las mujeres en todas estas situaciones son solidarias, más que el hombre. Y van construyendo el lazo de protección a los niños, lazo de protección a los enfermos, lazo de protección a los locos, ¿verdad? Y con cariño van, de alguna manera, por lo menos, paliando el daño que puedan producir esas personas. Y eso hay que aprender. Y ahí, vuelvo a decir, las mujeres claramente tienen la iniciativa y saben hacerlo. Bueno, hace rato que estamos hablando. Sí, bueno, habían dos palabras, ¿no? Yo diría, escuchamos estas dos comentarios. Súper puntual. Primero que todo, agradecer como a usted por estar aquí, agradecer también a los compañeros de Centro Alerta que hicieron esta instancia. Yo soy Ignacio, soy trabajador de una de estas cooperativas que están federadas aquí en Trasol, y mi intención es preguntar sobre la autogestión y el trabajo emancipador. A propósito también de lo que comentaba aquí mi compañero, de este instituto que está creando el Estado para vincularse con las cooperativas, apropiarse en el fondo del proceso cooperativo, y también en relación con un proceso que está viviendo, creo, bueno, Trasol en general, la federación, y también que viven muchos trabajadores revolucionarios, ¿verdad? Y que tiene que ver esta eterna lucha con la vinculación que tienen con el Estado. O sea, para mí siempre ha sido desde los años 1900, siempre ha estado ese elemento, ¿verdad? Hoy en día, en el año 2023, seguimos un poco con ese mismo rollo. Y en realidad yo, si bien creo ya tener como, quizás por mi postura macrata, una visión clara de lo que debe hacer, me hizo mucho sentido lo que usted hablaba sobre la estrategia, esto de ¿construimos poder nuevo o peleamos el poder que ya está construido? En realidad yo quería preguntarle, a propósito de todo lo que hemos hablado aquí y también de su conocimiento histórico sobre los trabajadores, ¿cuál cree usted que es como el camino? En realidad, como le digo, para mí ya está como dicho, pero creo que siempre es bienvenido escucharlo de alguien que tiene el conocimiento de tal. Y eso, en realidad, considerando el contexto, la deslegitimación que hay de toda la clase política, del Estado en sí, y de cara a lo que se nos viene, que no es fácil el contexto que estamos analizando. Eso quería preguntar. Tratando de decirlo más breve, prefiero uno por uno, si no se pueden olvidar un poco las Ya, claro. estamos muy bien. Se olvidan cosas. Porque es muy interesante lo que él plantea, porque el cooperativismo, sin duda, la cooperación forma parte de la solidaridad. ¿Verdad? Pero el cooperativismo en la historia chilena ha tendido a concentrarse en el cooperativismo económico o productivo, sin toda la amplia gama de vínculos que puede tener por el lado lo humano, lo solidario, lo político. Lo político. Las sociedades mutuales por mucho tiempo no hicieron política, se encerraron en la ayuda mutua, como decía, ¿no? Para sobrevivir frente a la crisis que se produjo después de la guerra civil. Entonces, ya, si no se me seca la boca cuando hablo, me hace de... Bueno, es importante entender que el cooperativismo forma parte de una amplia gama de relaciones solidarias, que no solo incluye lo económico y el interés de los que están asociados allí. Incluye, por tanto, en el sentido que él lo planteaba, la solidaridad a los otros. Porque si no forman parte de la cooperativa, conviven con nosotros. Están ahí. Y en mi tiempo uno tropezaba en la calle con su cuerpo borracho, etc. O los niños chicos, pati pelado, siempre me acuerdo de eso. La pobreza de ese tiempo, niños chicos, pati pelado, piojos en la cabeza, concha en la cara, ¿verdad? Mocos colgando y la manito extendida, ¿no? Un pedacito de pan por amor de Dios. Eso ya no existe, el pobre actual no hace eso. Esa pobreza no existe. Y es otra pobreza, la que tú estabas diciendo.
la salud mental deteriorada que te lleva al suicidio. Eso es pobreza familiar. Bueno, la solidaridad tiene que abarcar más allá de lo estrictamente económico, porque está bien que nos ayudemos mientras tenemos que salvarnos del desempleo, ¿verdad?, de la pobreza, qué sé yo, etc. Pero logrando el equilibrio, sabiendo administrar recursos, ¿cierto?, eso se extiende hacia afuera y abarca a los otros, los más desamparados. El principio de la solidaridad es más amplio que el cooperativismo. Pasa una solidaridad amplia en terreno mismo, en el pueblo mismo, en la comunidad misma donde vivimos, pero pasa también a nivel del Estado. Fue muy lindo cuando las sociedades mutuales, dirigidas por Recabarren, dijeron: las sociedades mutuales se organizan por comuna, aparecen las mancomunales, y a nivel mancomunal, ¿verdad?, los trabajadores asociados pueden controlar el municipio, planteó Recabarren. Porque somos mayoría. Si nos se le ocurre ponernos de acuerdo, elegimos para el municipio a los alcaldes regidores que queremos. Más aún, en ese tiempo apareció la ley de comuna autónoma, que tal vez no se conozca mucho, por la cual las comunas podían autofinanciarse y las finanzas de la comuna se discutían en asamblea con participación de todos los electores. Fijarse bien. Recabarren se dio cuenta de eso. Por tanto dijo: si los trabajadores, que somos mayoría, nos organizamos, podemos controlar y manejar el municipio. Y si manejamos el municipio y los recursos del municipio, pues ya sabemos manejar los recursos de la mutual, somos capaces de manejar los recursos del municipio. Y podemos fundar, dijo él, un socialismo municipal. Que el municipio cree empresas productoras de alimentos, de ropa, lo que el pueblo necesitaba, empresas municipales manejadas por el pueblo, compitiendo con la empresa privada para desembarazarse de ella a través del mercado, no a través de la estatización. Eso es lo que predicó. Por eso que Recabarren predicaba no solo crear fondos propios, administrar los fondos propios, sino que además apoderarse del municipio por mayoría en las elecciones, saber administrar los recursos del municipio, y si aprendemos a manejar los recursos del municipio, vamos a aprender a manejar los recursos del Estado Nacional. Y para eso tenemos que reestructurar el Estado Nacional, por tanto, una Asamblea Constituyente. Esta es la política de Recabarren. Entonces, por eso yo creo que el cooperativismo puede dar luz a otras dimensiones de la solidaridad, que incluye la soberanía. Y aprendiendo a manejar los recursos propios en la familia, en la comunidad, en la mancomunal, en la cooperativa, en el municipio, aprenderemos a gobernar el país. Si no sabemos administrar recursos, nuestros caudillos van a manejar los recursos del Estado ellos solos. El gran problema de los pueblos cuando ejercen movimientos de este tipo, llega un momento que generan oligarquía, o caudillo, o dictador, o líder, o Führer, ¿verdad?, etcétera. Y el movimiento democrático revolucionario se convierte en una dictadura tipo Ortega, tipo Perón, tipo Stalin. El gran problema del pueblo que puede iniciar un movimiento soberano, pero tiene que saber controlar sus élites. Eso se consigue con lo que dijimos. Nunca hay que elegir a nadie sin mandato previo. Echar a andar el juicio de residencia y aprender a manejar recursos por uno mismo. Nada de eso estamos haciendo. Estamos eligiendo gente sin mandato, no sabemos manejar los recursos, se lo entregamos a la ISAP y la AFP, y estas lo internacionalizaron, ¿verdad?, y estamos donde estamos. Solo dueños de una rayita que hacemos en una cámara oscura para votar por un señor que nos hace una oferta. Es largo el camino por recorrer. Pero está claro cómo hay que hacerlo, por lo menos. El tema es el tiempo, que es lento. Pero la Alameda está abierta, los milicos no están disparando. Y eso es positivo. ¿Y qué pasa? Hay que preguntar, ¿qué pasa si en diciembre votamos rechazo y ganamos?
sería el 11º intento de crear una constitución política para el país fracasado. Ahí, ¿qué van a hacer los políticos? Lo importante es que vamos a hacer nosotros. Y en previsión de eso, es bueno pensar que tenemos que desarrollar ya una política hacia el ejército. Suena utópico, pero hay condiciones que no tuvimos 70. Hay un ejército claramente enemigo. Hoy día puede que sea enemigo, pero no quiere hacerlo en la práctica. Ojo, hay que aprovecharlo, hay que sacar una política nuestra. ¿Qué vamos a hacer con el ejército? ¿Qué vamos a hacer con la empresa privada? Aquí no se trata de estatizarlo todo como pensamos con Allende. Es ridículo, porque es un fracaso rotundo. Hay que ser inteligente. Y si nosotros sabemos administrar recursos, vamos a comprender que los empresarios también saben administrar recursos. Solo que ellos lo hacen para enriquecerse al infinito. Y eso es lo que hay que evitar. Y el saber empresarial, como queramos llamarlo, autoemprendimiento, como queramos llamarlo, administración de recursos, pero como queramos llamarlo, ese saber es poder. Yo creo que eso es lo que hay que aprender, y ustedes lo están aprendiendo claramente acá, me imagino, por cooperativas que discuten su destino, debe ser eso. La otra pregunta, maestro, y estamos terminando. Sí, tenemos ahí Nico. Sí, en realidad era un comentario. También agradecer, profesor, la instancia de estimular la reflexión en los periodos donde esta coyuntura nos está llevando a que necesitamos volver a deliberar, no quedarnos dormidos. Así que agradecer a Centro Alerta también por dinamizar esto acá. Yo quería volver justamente sobre lo último que tomó, que tiene que ver con qué es la tarea que queda, entonces, o la reflexión que queda de esta jornada de autoformación rumbo a la decisión que tiene que tomar un pueblo en un escenario político que está transitando, que está enfrentado a una situación electoral de alguna forma que no tiene piso con estas estadísticas que usted ha mencionado y que cuando empezamos a estudiar el proceso de la revuelta nos dimos cuenta que eran las mismas estadísticas también. Esa estadística del PNUD que hablaba de casi más del 90 y tanto % de legitimación de la clase política, y sigue creciendo esto. Y nos hacemos la pregunta de dónde tenemos que ir, pero en realidad quizás tenemos que volver a hacer un poco memoria sobre la historia, claro, pero la historia reciente, porque ¿qué pasó en la revuelta? O sea, también retomar el camino o las reflexiones de lo que sucedió entre octubre y antes de que llegara la pandemia, que fue la proliferación de cientos de asambleas territoriales a lo largo del territorio nacional, hasta en Tierras Blancas, hasta en Coyhaique, así es. Y aquí, ¿para qué hablar en Santiago? Al punto tal de que se generaban encuentros autoconvocados de asambleas territoriales. Nosotros, yo soy parte de Maipú, fuimos parte de ese proceso, fuimos parte también, y pues lo pongo mucho en valor lo que usted menciona en relación a el valor de la memoria que tuvo. Porque ahí saltaron personas de distintas edades, incluso jóvenes, mencionando lo que habían sido los cordones industriales, los comandos comunales, los cabildos de la Plaza Maipú, las tomas de fondo en Maipú, el levantamiento de un mercado popular de abastecimiento. En fin, todo el trabajo que hizo el MCR y los consejos comunales campesinos interpelando a los obreros, sumándolos. 32 fondos se levantaron en Maipú. 32 fondos, y lo dice la batalla de Chile, la parte 3, como usted bien menciona, que es una parte épica muy bonita que refuerza esta idea de que se pueda ver. Allá en Maipú levantamos una red de abastecimiento siguiendo también esa historia, hoy día funciona. Y también subsisten otras colectividades que a pesar de que las asambleas territoriales no siguieron su camino, otras pequeñas orgánicas quedaron. Y vuelve esta pregunta también de qué podemos hacer si finalmente desde arriba se construye una política que trata de territorializarse a través de los municipios que también, por más progresistas que se pinten, son parte de la derecha igual. Y tiene sentido un poco sumar a esta reflexión que coincide con lo que se ha reflexionado allá en el territorio, que tiene que ver con el rol de las escuelas, en el fondo, o con los espacios de base, porque hoy día vemos también desde otras experiencias territoriales en Santiago al menos, y también en otros lugares, en Concepción por ejemplo, que aquellas organizaciones populares que tienden a diversificarse y estar articuladas en común, juntas de vecinos con clubes deportivos, con redes de abastecimiento, con comités de vivienda, con asambleas feministas, con organizaciones secundarias, todo unido ahí en el barrio, en el lugar donde viven, efectivamente, donde conocen el territorio, ahí hay la ciencia de una capacidad que hay que seguir desarrollando y que se estaba desarrollando porque en la asamblea territorial lo vimos que estaba ahí.
Pero ¿qué pasó en las asambleas territoriales? Yo creo que una gran pregunta, sobre todo en un foro, un espacio autoeducativo, en un como este, en un espacio quizás que está dirigido sobre todo a los docentes, o no necesariamente, pero en ese mundo, la pregunta más que por los docentes, por la educación. Porque lo que sucedía en el momento de las asambleas territoriales era que faltaba una capacidad realmente de crear esa instancia realmente de trabajo colectivo, y ahí es donde se perdía el proceso. No sé. ¿Qué tarea hay hoy día si nos acercamos a la escuela? ¿Qué tarea hay hoy día si empezamos a dinamizar nuevamente instancias de deliberación rumbo a que fracase este proceso en diciembre o cuando suceda? ¿Qué tanto vamos a estar preparados para volver a dinamizar esta instancia y canalizar procesos de articulación? Porque si no nos vamos a topar con la misma piedra, que no teníamos las capacidades para crear estas instancias asamblearias que permitieran canalizar realmente las distintas necesidades, porque eso estaba ocurriendo, se estaban generando los pliegos en todas las comunas, desde la CALF, en la comunidad de asamblea de la Florida, el encuentro autoconvocado de asamblea de Maipú, y eso donde se sintetizó de alguna forma en el encuentro de más de 1000 personas que hubo en la USACH. No sé si alguien se acordará por ahora ratificar eso. Éramos decenas, cientos de asambleas territoriales que no habíamos encontrado en la USACH. Todo eso no está estudiado. Nadie está volviendo a escribir de lo que pasó y más que escribir, la historia oral, de que lo revivamos, de que pasó hace 2 años y que estábamos en las calles, de que habían piquetes jurídicos, comités de salud, teníamos una serie de órganos como pueblo que estábamos desarrollando para defendernos y hacer esa rol. Y eso se perdió porque la pandemia nos invisibilizó o nos comió definitivamente ese falso proceso constituyente que nos llevó al barco y nos llevó a una deriva que hoy día estamos acá. Porque no perdimos hace poco, no perdimos en el apruebo pasado, perdimos en cuanto le creímos al acuerdo de paz. Y ese fue el problema del pueblo. Y aquí quiero traer otra situación que usted menciona respecto de la desconfianza hacia la autorrepresentación, que me parece muy interesante ese diálogo, porque realmente en las asambleas territoriales, y una vez más diciéndolo desde adentro, hubo mucha fractura en el momento en que se le dio espacio a que los vecinos sean concejales y que los vecinos vengan a la institucionalidad. Ahí se produjo una fractura de polo entre quienes decían no entren a la institucionalidad. No vamos a hacer nada ahí, la inercia del espacio institucional se nos va a comer. Y entre quienes decían, no, si aquí se puede hacer algo y aquí hay que entrar y hay que hacer algo en el Consejo Municipal. Y ahí yo creo que hay algo que hay que trabajar, más que decir algo que está dicho o no. Porque falta este proceso interno de prepararnos nuevamente o de seguir preparándonos permanentemente para cuando llegue el escenario donde tengamos nuevamente que estar en las calles, en asambleas territoriales, con espacios territorialmente controlados con violencia. Así va a ser probablemente, porque no vamos a estar tranquilamente ahí haciendo una asamblea. No fue así, ya lo supimos. Entonces la violencia también es un espacio que hay que organizar, porque pensar que esto va a ser un proceso pacífico, la verdad, usted mismo lo ha dicho, la historia lo ha reprimido sistemáticamente. Entonces, ¿cómo articulamos todos estos elementos? Y sobre todo poniendo en el marco de esta instancia de autoformación el valor del factor educativo que tiene que haber detrás de esta preparación para que si en este diciembre, fracasa el proceso, ¿qué vamos a hacer? Ahí hay una serie de herramientas que hay que empezar a preparar y que tienen que ver desde el trabajo, desde la ocasión, desde la infancia, desde un montón de cuestiones que se tienen que ir prefigurando. Ese era un comentario en realidad respecto a los desafíos que deja lo que usted nos dice. Y eso, muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, ahí está la pregunta y después, bueno, yo encuentro muy... claro, y después de esto, no sé, pues, ir cerrando un poco ya este conversatorio. Bueno, yo encuentro muy, ¿cómo diría?, estimulante y inspiradora, sobre todo las 2 intervenciones hacia lo alcohólico, los reventados, y por otro lado, tú pones la pregunta, diría, en un tema que podríamos resumir en la palabra deliberación o dialéctica. Y se ha olvidado. Todo el mundo piensa que la dialéctica es una lógica, una metodología de escritorio. Y el que se atreve la define. La tesis, la antítesis y la síntesis. Esa mecánica absurda no es dialéctica. Dialéctica viene de diálogo. Y el diálogo es colectivo. Como quien dice, es la ciencia de la asamblea. La ciencia de la asamblea. En una oportunidad le preguntaron, perdona, el método que estoy usando,
Le preguntaron a Aristóteles cuál es la verdad que vale más, que tiene mayor validez, mayor vigencia en la sociedad humana. O la verdad del tirano, que él piensa hacer algo y como tiene la fuerza bruta, lo hace y lo convierte en realidad. Tal como Pinochet nos metió el neoliberalismo. Su verdad mental, su verdad de su grupito, digamos, de la CIA, de quien fuera. Lo hicieron porque tenían el poder armado para hacerlo. Esa verdad, ¿qué valor tiene? Le preguntaron a Aristóteles. La verdad del tirano, que hace verdad incluso su fantasía, como Nerón que incendió Roma. Segundo lugar, ¿cuánto valor, le preguntaron a Aristóteles, tiene la verdad del sabio, del estudioso, que no solo estudia en profundidad, sino que además ama a su pueblo, y el pueblo lo ama a él? Este es el sabio que en Atenas, en las otras ciudades griegas, ¿no?, pasaba a ser el dictador. Porque el dictador originalmente no es malo. El dictador lo nombra al pueblo para que dicte la ley porque lo ama, confía en él y es un sabio. Licurgo, Solón, ¿verdad?, Pericles, etc. Ya. Y le preguntan después, ¿y qué tan, bueno, esa verdad, digamos, ¿no?, tiene un valor? ¿Qué valor tiene? Y luego le preguntan, ¿y qué valor tiene cuando una muchedumbre se reúne en asamblea, discute, llega a un acuerdo y plantea una solución y un mandamiento? ¿Cuál vale más? De Aristóteles le respondió con lo siguiente, que tiene que ver con lo que tú estás planteando. Bueno, la verdad del tirano es ilegítima, no tiene valor como verdad. Verdad humana, verdad social, no lo es. Podrá convertir su fantasía en realidad, pero eso no es verdad social. La verdad del sabio, por supuesto, tiene vigencia, tiene legitimidad, tiene validez. Hay que aceptarla. De hecho, lo aceptaban en Grecia. Y la verdad que emana de una asamblea, digo, vale tanto como la verdad del sabio, o vale más que la verdad del sabio, pero nunca vale menos que la verdad del sabio. La verdad de la asamblea es dialógica, es conversatorio, es una lógica en que todos participamos. Y esa es la dialéctica. La dialéctica no es una ciencia escrita de escritorio, es una ciencia oral, es una ciencia social. Nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, porque teníamos que leer a Lenin obligatoriamente. La dialéctica, ¿verdad?, está en los libros que nos llegan de Rusia, Lenin, Trotsky, de Vietnam, de Cuba, qué sé yo, y los memorizábamos. Esa no es dialéctica. La dialéctica es siempre viva, es oral, es conversación, es diálogo. Es una especie de inteligencia artificial, en el sentido que cada hombre, mujer o niño o joven es un dato. Un dato de conocimiento técnico, un dato de emoción, una frustración, una rabia, un sentimiento. La experiencia de cada uno en su oficio, en su profesión. Todo es un dato. Solo que la inteligencia artificial maneja todos esos datos mecánicamente. La dialéctica es vida. Es vida. Tenemos que revalorizar la dialéctica como la ciencia del pueblo cuando el pueblo delibera. Y eso quiere decir que la deliberación en una asamblea no es hablar a tonta y a loca, el que habla más, el que habla menos, el que se luce, el que quiere controlarlo todo, quedar con la última palabra. No. Y eso los filósofos griegos tenían clarito. La dialéctica es una ciencia rigurosa, es una metodología rigurosa. Todos los datos valen, pero la dialéctica los mezcla de manera tal que sea un sentimiento conjunto para tomar una decisión. La dialéctica apunta al futuro. Es la ciencia del quehacer, es la ciencia precisamente del proyecto, del movimiento, porque el poder tiene que convertirse en movimiento.
O sea, realizar lo que se proyecta, realizar el acuerdo tomado por la Asamblea, ejecución, capacidad de manejar recursos, todo eso. Y el ejercicio de esa dialéctica, que es la lógica del movimiento histórico, no es la lógica rígida, la vieja lógica clásica que usan mucho los científicos naturales. Lo que es. Y nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Es el principio de identidad de la lógica clásica. ¿Qué enseña la historia? Las cosas pueden ser y no ser a lo largo del tiempo. Y por tanto, no son ahora, pero si nos proponemos hacerlas, son a futuro. La lógica del movimiento, si es rigurosa, genera poder, genera realización, genera la realización de los proyectos. Eso es lo que tenemos que aprender. No es tanto libro, hay que leer libros. Tenemos que conversar. Instintivamente estamos conversando. Los compañeros lo decían. Surgían como callampas los cabildos por todas partes. Siguen saliendo. Los conversatorios están por todas partes. Yo justamente estaba problemado porque tengo que escribir por un lote de petitorios que llegan, piden ayuda a la historia, por supuesto, para seguir la deliberación. Y es muy importante que Chile esté deliberando. Estamos leyendo poco, es un hecho. Según la estadística, en un año, solo 1/3 de las personas adultas toman un libro. O lo compran, lo toman, lo comienzan a leerlo un poco, se paran en la mitad, se demoran. Bueno. Y de los que leen libros, según la estadística, solo el 3.5%, el 3,5% entiende lo que lee. Eso a mí me consta, ¿no? Yo he publicado como 40 libros con una investigación pesada que he hecho, la mayoría de ellos. Y mucha gente me dice, que yo he leído todos sus libros. Conversando con ellos me doy cuenta que con suerte han leído 3 y han entendido 1. Cuando se presentan libros, claro, por ejemplo, por decir algo, algún locutor importante, unos flacos, por ejemplo, de la televisión, presenta el libro, está clarito que no lo leyó. Pero lee la contratapa, donde se resume por el nuevo libro y te plantea, y te lee incluso la contratapa. No leen, y si no leen no entienden. Pero sí, todos estamos mirando YouTube, todas las cuestiones de audiovisual, y podemos estar horas mirando. Y entendemos mucho más la imagen y el sonido que la lectura. No hay que despreciar, por tanto, la verbalización. Es el gran arma que tenemos todos, aunque no tengamos instrucción. Me acuerdo mi viejo, hijo de inquilino, jamás pisó una escuela, él no estudió nada. Aprendió a leer y escribir solo. Y hablaba así, podía discursar ahí media hora. Solo. La palabra la tenemos todos, la capacidad discursiva. Si ustedes ven la película de Guzmán, la tercera parte, los discursos de los obreros son impresionantes hablando. Y de las mujeres pobladoras también, con una precisión, una exactitud. Por eso hay que entender nuestra asamblea como una ciencia. No es una asamblea al lote. Hay que organizarla para que genere un producto, un acuerdo, un consenso, donde todos aporten, poniendo un límite hasta el que invite para que hable a su ancho, ¿no? La dialéctica es la ciencia del pueblo. No lo van a encontrar en los libros de los vencedores de alguna revolución que por lo demás después se tergiversan. Hemos estado años actuando como pueblo con un proyecto revolucionario, leyendo libros para una ideología importada del extranjero. Y nos peleamos entre sí. No, yo soy trotskista, no, yo soy leninista, yo soy maoísta, no, Che Guevara. La izquierda chilena ha vivido en un combate ideológico que no tiene nada que ver con la memoria del pueblo chileno. Yo lo sé.
Porque los intelectuales de izquierda, por este pasado ideologista, ¿no?, quien dice que los militantes de partidos son todos conductores del pueblo, vanguardias, al pueblo hay que tomarlo de la mano para liberarlo, porque no sabe, porque es ignorante, como dijo una diputada el día de ayer por la votación del nulo. Son ignorantes, ¿no? No. El intelectual del pueblo, si recordamos Gramsci por compararlo a algún autor cualquiera, ¿verdad?, o es orgánico o no existe. Es decir, el pueblo debe generar sus propios intelectuales a partir de la memoria del pueblo, no de autores extranjeros, por más revolucionarios que hayan sido, por más heroicos que hayan sido. No se trata de repetir los modelos, se trata de crear los modelos de liberación. Y para eso sirve la dialéctica, pero la dialéctica viva, en donde, claro, el libro, los archivos, la memoria, la experiencia extranjera son coadyuvantes de nuestro proceso, pero no son el eje del proceso. No pueden ser. Como dijo por ahí alguna vez Ortega y Gasset, ¿no?, que muchos pueblos luchan por todo, pero no tienen una teoría de su propia situación, porque aplican modelos extranjeros. Recordemos que todos nuestros modelos educativos para los niños han sido importantes. Partimos con España, con el Vaticano, el papado, si ustedes quieren, modelos franceses, modelos ingleses, modelos alemanes, modelos norteamericanos y ahora modelos maestros finlandeses o suecos. Y no tiene nada que ver con los niños reales de Tirúa o de Calama. No hemos creado modelos para nuestros niños reales. Y por eso los cabros se están suicidando. Si lo obligan a hacer pruebas, ¿verdad?, para medirse en el puntaje internacional, ¿no?, internacional, con los cabros chicos de Finlandia, según la ciencia que se enseña en Finlandia, vamos mal. Por eso hay que recabar las mujeres profesoras de la antigua Asociación de Profesoras de Chile, la FOCH, ¿no?, creaban escuelas para que el pueblo se autoeducara, según su realidad, sus recursos, sus conveniencias de acción, no solo cooperativa, local para ayudarse, sino política, frente al Estado. Pero solidaridad puede empezar de a dos, digamos, una pareja, por decirlo así, pero se extiende después, como requiere de pólvora, a toda una comunidad. Si no se genera esa ola de solidaridad, ayer me entrevistaban en la red, en Vía X, ¿no?, y hablando de tortura y qué sé yo, puse el ejemplo, de ayer lo puse, ¿no?, de Patricio Bustos. Patricio Bustos, médico, ustedes deben haberlo conocido. Él, en la cárcel, en Villa Grimaldi, yo dentro viéndolo, todos torturados, todos con magulladuras aquí que allá, que no podían. Él también, pero no estaba preocupado de sus heridas, estaba preocupado de la herida de los otros. Y pasaba de lecho en lecho, que estaban todos postrados, para hablar con él, hacerle cariño, darle de comida, porque cuando un torturado es torturado, se convierte en un niño que no quiere comer. El objetivo de la ciencia de la tortura es convertir a los torturados en niños. Que el niño convierta a su torturador en su padre. ¿Ya? Entonces ese fenómeno se produjo allí. Entonces había que resucitar a cada niño. El Pato Bustos iba lecho por lecho, hablándole, dándole comida. Yo aprendí de él eso mismo. Dije, esta es la forma de ser digno en la tortura. Querernos, seguirnos queriendo y demostrar que nos queremos. La solidaridad no muere nunca. Y Pato Bustos puso el ejemplo. Yo lo imité de otra manera. Cuando él se fue, quedé yo y empecé a imitarlo. Y con un amigo salíamos, cada vez que llegaban los guardias, hay que barrer la villa. Salíamos a barremos la villa entera, ¿no? Hasta la cocina. Y los cocineros de premio nos daban un par de cigarrillos. Y llegábamos a la prisión, ahí lo encendimos boca por boca, una chupadita. Y los torturados te miraban como si fueran, qué sé yo, el Mesías, por lo menos.
una chupadita. Pato Bustos fue un ejemplo, para mí, de cómo en una situación extrema, límite, la solidaridad no muere, la fraternidad no muere. Y la sensación que tú tienes ahí, en ese antro de violencia, tortura, muerte, de que aparece el cariño y el amor solidario, es un bálsamo increíble. Tú te das cuenta, estos somos nosotros. Ellos son lo que están haciendo, asesinos. Pero nosotros nos basamos en el cariño, en la fraternidad y el amor. Y eso te dejaba vivo. El Pato Bustos fue un ejemplo, yo seguí su ejemplo. Y creo que eso que se da en una situación tan extrema, ¿cómo no va a poder darse en una situación donde somos vecinos que no nos están torturando por mayor razón? Por eso, una respuesta genérica, maestro, yo creo que estamos ante dos cosas. Tenemos que valorar la dialéctica como la ciencia del pueblo, una ciencia viva, que no entrega verdades sino procesos de construcción de verdad. Y la segunda idea es que tenemos que hacer política no a fecha fija como enseñan los políticos, sino a un proceso abierto. Yo recuerdo clarito cuando alguna vez que fue presidente de la Federación de los Obreros del Cobre por el año 97, 98, no me acuerdo, que nos convocó a varios intelectuales, militantes, qué sé yo, a fundar el Partido de los Trabajadores. El discurso inicial, cuando estábamos unos 30 personas como estos reunidas con él en una universidad, nos dijo: yo creo, compañeros, que ha llegado el momento que hay que hacer política para generar procesos, no para ganar elecciones, no para meter gente nuestra en el Parlamento, para manejar y controlar procesos históricos que no son a fecha fija, que nos obligan a ir aportando ese proceso con ganos de arena, día a día, pero consciente que estamos aportando ganos de arena. Yo lo encontré genial, lo dijo Santelice, creo que es Santelice. ¿Qué pasó? Toda la gente que llegó, perdón que lo diga así, toda menos yo, asumieron eso, que era un nuevo partido. Entonces comenzaron a llamar: tenemos que presentar candidatos a la próxima elección municipal, tenemos que dar conferencias de prensa, tenemos que tener una directiva. Santelice se retiró, yo también. Creo que esta vez hay que repetir la experiencia, pero tal como lo planteó Santelice. Alimentar un proceso que no tiene fecha fija, pero genera un compromiso ético del día a día en cada uno de nosotros. Y que reunidos mejor. Eso es lo que yo podría comentar a lo que contaba el compañero. Bueno, gracias nuevamente, un aplauso. Y bueno, a invitar nomás a las organizaciones acá, a las cooperativas de Trasol, al foro, ¿no?, a seguir estos procesos de liberación, ¿no? Para nosotros como Trasol, la autoformación es un tema central. Desde que nos formamos siempre hemos estado autoformando, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, donde tenemos que sobrevivir con nuestras cooperativas, ¿no? Hacer que nuestras cooperativas sean productivas, no puedan generar formas de relacionarnos económicamente a partir de la solidaridad, a partir del apoyo mutuo, de la reciprocidad y no de la competencia, ¿no? En fin. Y lo mismo también para los compañeros del foro, insistir en estos espacios. Y bueno, aquí Trasol va a estar siempre abierto a fomentar y a seguir desarrollando el diálogo, el debate, la reflexión, porque se necesita bastante en estos tiempos más o menos donde no hay mucha claridad, rinde más o abunda más la confusión, ¿no? Y si bien, ¿no?, así los milicos hoy día no nos están matando, pero igual los pacos y las fuerzas represivas se han ido transformando y se han ido militarizando, ¿no? Ya no es incluso uno lo ve los últimos 30 años el uniforme del paco y hoy día son verdaderos guardias, no sé, pretorianos, ¿no? Pero claro, va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí siempre presente como herramienta, como instrumento también del Estado neoliberal para reprimir esto, ¿no? Reprimir estas expresiones de rebeldía,
de sueños populares. Así que, nuevamente, muchas gracias, David. ¿Te podría pedir permiso? Es que se me ocurrió el otro día, pensando en que venía el profe, leer una poesía de una compañera que nos regaló un libro. Ella es Marta Salazar, así que fue así como además perfecto, y dije, bueno, presentarla. Ella de Concepción, el 27 de diciembre de 1942, profesora normalista de la Universidad de Concepción, magíster y licenciada en educación, especialista en educación musical. Esta es su primera publicación. Y en la página 15 va diciendo así: la memoria del pueblo permanece, a veces escondida, soterrada, bajo ella hay una fiesta que emergerá en barrios, plazas, lagunas, poblaciones. La memoria se mueve, vive, camina con fuerza. Están los pobladores organizados, solidarios. Pongan atención. Ah.